Buenos días, tardes o noches amigos, mi nombre es Puppet Fanfics, con nuevo contenido y temática de reencarnado, empezando desde cero, en un mundo, donde existen seres peligrosos y poderosos provenientes de la cultura japonesa, enormes tirantes que despertaron de su letargo solo para causar caos, que ni los héroes de antaño pueden manejar, eso hasta que dos personas con poderes inusuales llegaran, tres deseos de habilidades con el único límite que ejercen los cuerpos y que deberemos de entrenar arduamente para superarlos, y restaurar el equilibrio de ese mundo. Donde cualquier acción que cometamos traerá cierto destino al futuro que buscamos crear. En fin, espero que los disfruten, los personajes junto con los animes de Kaiju 8 y otros animes que aparecen en el film no me pertenecen, todos los créditos a sus respectivos creadores, la historia solamente es de mi propiedad. Sin más, esto es, Kaiju of Destruction. Capítulo 2. Somos Corporación Cápsula, amigos del pasado. Continuando con el capítulo pasado. Estando ahora en un hotel de 5 estrellas, las parejas estarían en habitaciones separadas pero cada una con su hombre, estando ahora mismo en el comedor viendo lo que harían después. Podríamos instalar una empresa de Corporación Cápsula en una vieja empresa abandonada de jugos, tiene mucho espacio de sobra, decía Susano desde su celular. Puede ser, y si hacemos en ese lugar, debemos contratar a una empresa constructora, ¿te parece bien contratar a la empresa Uraraka? Les conviene que acepte para darles la cantidad para ellos, decía Billy desde su celular. Pensé lo mismo, esa constructora tiene talento pero apenas es contratada, ofrezcamos una compensación de 6 millones por sus servicios, decía Susano. Eso se hará, así que, ¿quién llamará a la empresa constructora? ¿Tú o yo? Preguntaría Billy. Jarvis, manda una llamada a la constructora Uraraka, dile que la Corporación Cápsula requiere sus servicios, y la recompensa de 6 millones de yenes por su trabajo, decía Susano. Enseguida señor, haré la llamada, decía Javier para hacer sonar el teléfono de aquella empresa constructora. Bien, Jarvis hará el trabajo mientras nosotros nos instalamos, y también, suspiro, ir a la SS secundaria, decía Susano temblando. Susano, es necesario, además, puedes ir a Chiba, ahí estará Mina y Kirishima, decía Billy. Eres suertudo solo porque postulaste antes, bueno, decía Susano. Yo iré a Kioto, en una de esas escuelas secundarias, estará Mei Asume, decía Billy. Y con eso decidido, ambos se separan a sus cuartos, para estar con sus novias, y relajarse un poco. Además que escoger la secundaria a la que van a ir con sus parejas. Con Susano. Jejeje, qué bueno que te conocí cuando eras gamer Alex, esa primera vez antes de ser fitness fue hermoso, pero ahora, decía Susano pasando sus manos por el abdomen de su hembra en la cama. Jejeje, se nota que eres un adicto a los abdominales femeninos, pero aún así, me alegra conocerte, Susano-kun, decía Alex besando su mejilla izquierda. Jejeje, venga pa' acá, decía Susano comiéndose los labios de su mujer en un beso. Alex estaba degustando de los besos de su amado. Con Billy. ¿Listo para dormir, amor? Decía Charlie de forma coqueta, usando solo prendas inferiores color negro, lencería sexy ante la vista de Billy. Charlie, sin duda eres hermosa y sexy, decía Billy tomando la mano de su mujer y se recuesta en la cama. Y Billy besaría a Charlie en sus labios. Gemía Charlie aferrándose a los labios de su macho. Y sí, ambas parejas tuvieron su momento íntimo, toda la noche. Al día siguiente. Susano estaría en la ducha, junto a Alex. Jejeje, así se hace una lavada profunda, decía Susano literalmente dándole estocadas a la intimidad de Alex. Cariño, veo que, estás muy animado, decía Alex al estar apareándose con Susano. Jejeje, sí, más pensando, en nuestras crías, decía Susano atravesando el útero de Alex. Sí, creo que, tendré hijos, antes de, tiempo, decía Alex sumergida en la lujuria. Luego de eso, secarse, vestirse y de un desayuno express. Así, cada pareja va según la escuela que van a estudiar, siendo que Susano y Alex irán al de Chiba. Charlie y Billy irían a Kioto. En eso, llegarían en tren, en la estación de Chiba, claro para evitar que lo reconozcan a Susano, unos de los mayores empresarios de la Corporación Cápsula.
como usar lentes de sol, cubrebocas y un gorro que cubría su cabello. Billy también evitó resaltar para que nadie note que es uno de los genios de aquella empresa. De esa forma, en la secundaria Mustafa, la pareja de Susano y él mismo ingresarían por sus puertas, una secundaria privada. Así que, es aquí donde empezamos a terminar la secundaria, decía Alex mirando dicha escuela a detalle. Sí, es una de las mejores y muy centrada, si te cuesta pídeme ayuda para aprender más, decía Susano a su novia. Gracias amor, entonces, entremos, decía Alex para ir dentro de la secundaria. Cosa que a esa forma ingresan. Para después en un aula de clases de secundaria, llena de estudiantes, el profesor hace un anuncio. Clase, este día tendremos 2 nuevos estudiantes, de Estados Unidos para terminar sus estudios aquí, espero que les den la cordial bienvenida, dijo el profesor. A lo que la pareja entra al salón, siendo vistos por todos los demás. Algunos chicos, vieron a la peliverde y no dudaron que es hermosa, más al notar que entrenaba. Y las chicas, Susano las atraía con su apariencia física, aún con su rostro cubierto que le daba cierta aura de misterio. En eso, ambos se presentan correctamente. Sin saber que de entre las chicas que atrajo, una pelirrosa de esclerótica negra y piel rosada lo veía más. Luego de la primera clase, Alex y Susano estarían más alejados de la zona. Pensé que sería más un reto, esta tarea es para infantes de preescolar, decía Susano terminando una tarea que sería para una semana. Amor, sé que es tedioso hacer esto, pero es necesario para graduarte y puedas hacer tu trabajo, decía Alex. Lo sé amor, lo sé, bueno, ¿qué más da? Dime, en casa qué show de culturismo me tienes preparado, decía Susano sonriendo coqueto. Terminemos la clase y en la casa, lo verás en primera fila, decía Alex con una sonrisa. Pero antes de seguir, disculpen, dijo una voz llamando su atención. Tratándose de la misma chica pelirrosada. Oh, eres esa chica del aula, la que parece decía Alex tratando de no decir algo. Un gusto, me llamo Mina-Sido. Se presenta aquella chica con aquella nombre de Mina. Un gusto Mina-san, soy Alex Yiki, de América y él es Susano, decía Alex presentando a ambos. Un gusto Mina, decía Susano, aunque ya la conocía. Igualmente es un gusto conocerlos a ambos, aunque una duda, ¿ambos son pareja? Preguntaría así directamente. A lo que dice una cosa. Sí barra. Totalmente, decía Alex y Susano. Wow, sin duda me encantan esos temas del romance, decía Mina. Jejeje, eso sin duda es algo curioso, ¿cómo se toma tu novio por tu actitud? Pregunta Alex sobre el tema de Mina con el amor. De hecho, no tengo, decía Mina algo avergonzada. Ups, perdón, decía Alex avergonzada. Bien, un gusto conocerte Mina-san, decía Susano. Ahí la pareja formará una tercer miembro. Y al estar interactuando con una compañera como Mina, Susano ahora no se quejaba, por la compañía de la pelirrosada. Ahora viéndose a la hora de salida, los tres charlando y caminando. Por ello mi cuerpo se ve así de robusto, decía Susano de su físico. Wow, de ser así, me gustaría unirme a sus entrenamientos, ya que iré a la A para ser una heroína, decía Mina. Jeje. ¿Quieres ser heroína? Susano-kun, ¿por qué no haces lo mismo? Digo por la parte científica, podrías ayudar a los héroes con los inventos, decía Alex a su novio. Porque no me gusta estar rodeado de más gente así, además que sé que podrían juzgarme, prefiero trabajar solo o con un poco de compañía, decía Susano. Ay cariño, no seas así, ya verás que quizás pueda ser una gran oportunidad, decía Alex aferrándose al brazo de su novio. Jeje, bien, oye Alex-chan, una duda, ¿eres fanática del K-pop? Más que nada el grupo del asunto /X, preguntaría Mina. Ah, sí, es de unas cazadoras de demonios, que usan su canción para acabar con esos seres demoníacos, decía Alex de saber ese anime. ¿Un Trix? No me suena, decía Susano ya que no estaba metido en esto del K-pop. Jeje, ese es su tema, son famosas a nivel top en Corea del Sur, decía Mina sonriendo. Mina, apreciamos que compartas eso con nosotros, así conoceremos más al grupo, decía Susano. Claro, así sabrás todo de ese anime, decía Mina alegre. Pero al caminar en una esquina, vieron algo que los puso nervioso a los tres.
Los tres se asombran al ver un enorme gigante encapuchado, como un Kaijin, amenazando a dos chicas de uniformes como el de Mina y Alex. Díganme dónde está la agencia del héroe Springer, dijo el gigante. No sabemos nada, decía una de las chicas aterradas. Aplastar. ¿No me dirán nada? Díganme lo que saben, decía el gigante presionando un muro más fuerte. Volviendo al grupo. Demonios, ¿dónde están los héroes? Decía Alex viendo a su alrededor de ver que nadie, ni siquiera alguien del escuadrón anti-Kaijus. Lo siento chico, pero no puedo dejar que le hagan algo a mis amigas, decía Mina corriendo hacia donde está aquel gigante. Mina. Decía Susano al ver que corría a la acción. Demonios, decía Susano al ver que ya fue. Amor, ya sabes qué hacer, que no te vean, decía Alex ya que cuando formaron su noviazgo, supo que Susano y Billy son ese dúo de seres que protegían al mundo. Callejón, distráelos, decía Susano corriendo, y al estar en el callejón. Ultimatrix, necesito algo contra un gigante así que por favor coopera, decía Susano activando el dial. Eadle no, bestia podría ser pero carece, Rockshock serviría pero haría mucho daño, Belcots es muy enorme para esto, necesito fuerza bruta, decía Susano buscando. Y en eso, aparece una imagen de un dinosaurio gigante, siendo el alienígena un mungosaurio. Bien, es hora de ser héroe. Decía Susano golpeando el Ultimatrix, donde un estello verde lo cubriría. Y de a poco, su cuerpo aumenta de tamaño, como también surge una cola y su apariencia se asemeja a un dinosaurio antropomórfico. En la escena. Justo cuando el villano estaba por atacar, de la nada una chica de piel rosada aparece. Yo te diré dónde está la agencia del héroe Springer, solo no las lastimes. Decía Mina tratando de parecer centrada, pero por dentro estaba más que aterrada. En eso, una mano se posa en el hombro del gigante. Oye, ¿tienes un segundo?, decía una voz gruesa tras del gigante. Puñetazo. Un enorme puño se conectaría al rostro del encapuchado, tan fuerte que lo manda a arrastrar por el asfalto. Cosa que asombra a todos, y ahora, un enorme ser de escamas café, similar a un enorme dinosaurio aparece. Un mungosaurio. Dijo la criatura en respuesta. Dejando sorprendido a los presentes, y más a Mina y sus amigas, como también un chico pelinegro de dientes puntiagudos, siendo Hiro Kirishima. A lo que aquel gigante se levanta de ese golpe, ya que sí lo sintió y que dolía. Si buscas pelea, métete con alguien de tu tamaño, decía un mungosaurio tronando los puños. No estorbes en la misión de mi maestro. Gritaría al gigante yendo a correr en contra de ese ser. Un mungosaurio se lanza, haciendo un duelo de fuerzas con el gigante, tanto que destruyeron el piso bajo sus pies. Todos corran, yo me encargo. Gritó el alien a todos los presentes. A lo que sin dudar, Mina sacaría a sus amigas y los civiles, huyeron de ahí, con tal que evitar estar en el medio de la pelea. Alex se quedó escondida para ver cómo su novio iba a derrotar a ese gigante. Maquia aumentaría su fuerza, para tratar de someter a este ser parecido a un dinosaurio. Jejeje, ría Susano un mungosaurio, empezando a crecer y crecer, ganando espinas en la espalda. Oye enano, comete esta. Decía un mungosaurio enorme, tomando a Maquia literal y haciéndole la de Bane, totalmente un impacto a la espalda que generó un cráter bajo sus pies. Gbaarg. Gritaría de dolor Magia al sentir ese dolor, pero si no fuera por sus múltiples coseis, ya estaría perdido. A lo que para sorpresa de Susano, su oponente aumenta su tamaño y aumenta su coraza para poder estar a la par. ¿Qué? Decía este al ver que hizo lo mismo, usando el Kosei Topo. Cosa que por instinto se cubre de un ataque de garras. Y sí, Magia daba zarpazos con tal de acabar con este estorbo. Maldito, decía un mungosaurio aguantando los golpes, y de un movimiento usa su cola para darle un golpe a la cara, tan fuerte que derriba un mini edificio de paso. Ay, eso descontara de mi mesada, dijo un mungosaurio sudando. A lo que Maquia, en un estado de frenesí, decide dar una tecleado, para derribando. Y sujetarla a su cintura, a lo que con todas sus fuerzas, lo derriba en el suelo. Arg. Susano caería de espaldas, generando un cráter y estruendo de paso. Y viendo que Maquia, como ambas manos afiladas, iba a clavarse en el cuello.
Mierda, si no pienso en un segundo, puf, qué idiota, decía Susano, volviendo a tocar su dial. Modo supremo activado. Y de una explosión, Maquia fue mandado a otro lado de la pista, estando con marcas de quemaduras. Y ahora del humo, un mungosaurio algo enano aparece, pero ahora era de color verde, con una enorme coraza azul espinosa en la espalda, cabeza y nudilleras metálicas en sus manos con una bola metálica en la cola. Un mungosaurio supremo. Decía Susano accediendo a esa forma, más fuerte. Tu bastardo. Gritaría Maquia con rabia y fue a matar. Un mungosaurio simplemente mueve el brazo, conectando un puñetazo que le destroza la mandíbula al gigante, ya que iba cargada de mucha fuerza y ki. Trataba de reforzar su cuerpo con el Kosei de topo. Comete estas. Decía Susano volviendo sus manos cañones, disparando a quemarropa sin parar, cada explosión envolviendo al gigante. Y después de terminar de disparar, el humo se despeja, viendo a un maltrecho Maquia y caería inconsciente. Maquia fue derrotado, al borde de la muerte. Susano al sentir su energía baja, toca su última tricks y vuelve a ser Susano. Sin duda se acerca y usando un frasco, recolecta algo de sangre de este gigante, además de inyectarle con una aguja un químico negro. Será un problema a futuro, no pienso arriesgarme, decía Susano serio envenenando al gigante. Y tal como lo predijo, una nube morada surgía debajo del gigante Maquia, siendo uno de los portales de Kurohiri. A lo que Susano salta de donde está parado, o estaría siendo arrastrado por aquel portal. Y así, ese gigante desapareció de donde fue derrotado. Ok, fue duro, me llevó al punto de usar una forma suprema, decía Susano de forma seria, al pelear y medir el poder de este futuro villano de la serie de My Hero. En eso, Alex llegaría a su lado, puesto que se alejó lo suficiente para no recibir daño pero además, ver a su pareja después. Cariño, lograste ahuyentar a ese gigante, menos mal, decía Alex al ver que su pareja logró derrotarlo. Más que derrotarla, escapó, pero eso no será problema a futuro si sobrevive, decía Susano. Cariño, debemos irnos de aquí, o los héroes o el cuerpo de defensa anti-Kaijus vendrá aquí, decía Alex. Sí, decía Susano sudando al ver toda la destrucción. Acuérdame de donar más de 6 millones para reparaciones, a nombre de Tony Stark, decía Susano sudando. Lo tendré en cuenta, ahora correr, exclama Alex para empezar a huir del lugar. Ay, decía Susano siguiéndola en correr para salir de ahí. Pero por desgracia, había una mini cámara, que vio la destransformación de Susano, que era visto por una persona, que es del cuerpo de defensa anti-Kaijus. Con Biddy. El mencionado, junto a su pareja, llegaron a dicha secundaria de Kioto, para estudiar y graduarse. Debo admitirlo, las clases aquí a diferencia de Estados Unidos es muy estricta, por así decirlo, decía Charlie, en la hora de recreo estando junto a su novio. Sí, por algo la educación de Japón, es por decir, progresivo, decía Billy. Entiendo, ¿qué demonios estará haciendo esa loca? Llevamos más de 10 minutos esperando, decía Charlie a su novio. Déjala, dijo que no se tardaría, además le prometí en ayudarle con sus inventos, decía Billy. Y esa nueva amiga que hicieron era algo peculiar. De la nada se forma una fuerte explosión que toma por sorpresa a ambos, y de la puerta de salida. Jejeje, parece que a mi bebé le faltaba más que un tornillo, dijo saliendo del humo una chica pelirrosa con gogles y uniforme escolar japonés femenino, claro, quemado y con marcas de polvo en su rostro por la explosión. Cosa que la pareja reconocería a esta chica. ¿Mei? ¿Otra vez? Preguntaría Billy al reconocer a Mei Atsume. Suspiro, Mei-san, dijiste que solo sería revisar, no explotar el laboratorio, decía Charlie suspirando. Jejeje, perdón, es que quise saber qué pasa si mejoraba mi bebé para generar energía con un motor más avanzado, parece que olvidé conectar bien los cables, decía la conocida como Mei Atsume riendo. Bien, echaré un ojo, para ver dónde le duele, decía Billy para inspeccionar el invento de Mei. Jejeje, Bebel-kun, te enojaré si te digo que fue tu reactor Arc el que explotó. ¿Es que eso conecte a mi bebé?, decía Mei nerviosa. Eso hizo detener el paso de Billy. A lo que sostiene de la cabeza, con un agarre de hierro. Mei, ¿tienes idea de lo que has hecho?, preguntaría Billy con mirada de muerte.
¿Qué haga? Perdón, me dio curiosidad. Piedad, Ville, piedad. Voy a requirir igual Name igual Jorge, decía May cómicamente. 3 meses enteros a la basura, decía Charlie sudando una gota. Y no solo es eso, al ser un reactor de fusión fría, podría haber generado una explosión más grande, decía Billy de las consecuencias. Por favor, Ville-kun, estás exagerando, ni modo que la escuela se incendie, decía May aún en el agarre. 5 segundos después. Un enorme incendio se haría en la prepa, tanto que bomberos y héroes acudieron a apagarlo. Cosa que en la escena, Charlie y Billy mirarían con molestia a May quien sudaba. ¿Decías? Preguntaría Billy a la loca inventora. Tenía que ser la May del 8, Decía Charlie. fue por sin querer queriendo, Decía May apenada. suspiro, qué bueno que esto lo cubrirá la constructora, pero tendremos meses quizás sin clases, Decía Charlie. Así que, May asume, desde hoy, eres de mi propiedad, por destruir una valiosa fuente de energía ilimitada, decía Billy. Cue. Exclama May, sonrojándose. No hablaba de esa forma, mal pensada, Decía Charlie a su lado de forma severa y celosa. perdón, compensaré la pérdida del reactor, Decía May para pagar por destruir el invento de Billy. ahora que lo pienso, cariño, ¿no trajiste aquí el invento de Susano, el segundo, el como se llame para hacer comida a base de agua, a la escuela? Preguntaría Charlie. No, ni me atrevería a tocar sus inventos sin su permiso, ya que me mataría si lo hago, decía Billy. Menos mal, ¿recuerda cuánto costó el hospital para ti esa vez? Decía Charlie. Cosa que en un pequeño flashback, sentir de primera mano, la furia de Susano al dañar su invento sin querer y estar hospitalizado por meses. Billy. Adivina, estoy a punto de avanzar en la rama de la química, con el primer tónico para curar el cáncer de dentro, decía Susano de su logro. Ah, menos mal, de seguro que será un paso en la medicina, decía Billy. Sí, pero ¿has visto el tónico? Lo dejé en la mesa en un vaso, parece como un vaso agua normal, decía Susano de saber si lo vio. Cosa que Billy vería aquel caso vacío y sudaría a mares. ¿Oye? ¿Qué pasa? Decía Susano viendo que no le hablaba. Oh mierda, decía Billy viendo el vaso vacío. Susano en eso miraría el vaso tras de él, y Billy nervioso. ¿Te lo tomaste? Preguntaría con la mirada sombreada. Y usando su Omnitrix, se transformó en XLR8 para huir de las garras de Susano enfurecido. Corriendo de la casa a las calles. Si no huyó de él, sin duda estaré muerto. Gritaría Billy corriendo como el alma lleva el viento. Pero de la nada, este frena, y de alguna forma empieza a correr hacia atrás. Todo se movía en reversa. ¡Ay no! No! Gritaría Billy al ver que era inevitable. Y en eso vuelve, y una mano dorada lo toma del cuello, Susano, transformado en Clockwork. Billy. Rugió el alien, colocando la cara más desfigurada de todas. Fin de flashback. Aún puedo sentir esos golpes, decía Billy al sentir un dolor fantasmal. Bueno, ve el lado bueno, al menos no tendrás cáncer, Decía Charlie sobre ese remedio. Sí, también pagar una gran suma de dinero por aquel medicina, decía Billy. Bueno, como no hay clases, y no se sabe qué produjo la explosión sabiendo que no diremos nada, vamos a tu laboratorio, Billy. Pediría May con ojitos de cachorro. Cosa que mira a May y solo una cosa dice. May, el reactor ARC vale mucho de lo que piensas y pagarlo, no será nada fácil, ¿entiendes? Preguntaría Billy. Pues, ¿cómo sabré que debo recomponer y que no vuelva a pasar algo así? Necesito ser instruida en un espacio más beneficiante, ¿no? Decía May usando el chantaje. ¿En serio lo dices así? Te recuerdo que ahora tú, me perteneces, así que, decía Billy sí, terminar. Solo llevémosla, pero, sin tocar nada más que lo que Ville-kun te ordene, te estaré vigilando igual, y nada de tocar algo tampoco de Susano si no Ville paga el precio, decía Charlie. Suspiro, bien, vamos a mi casa, ¿contenta? Preguntaría Billy para alegría de May. Así se fueron, charlando de camino, con May entusiasmada de saber cómo ser una gran inventora y evitar las explosiones. Pero de la nada su charla frena, al verse que un auto del cielo, volaría cerca de ellos, aterrizando explotando. Ah.
¿Qué fue eso? Decía Charlie aterrada de ese vehículo que salió de la nada. En eso, se escuchó disparo y golpes, enfocándose en un lugar en específico. Ay no, de todos los villanos, ¿por qué tenía que aparecer él? Preguntaría Billy al ver a que se enfrenta la policía y héroes. ¿Qué es peor, villanos, Kaijus o Kaijins? Preguntaría May en el momento. Es un villano, pero no uno cualquiera, Decía Charlie al ver a dicho villano. En eso los tres corren, doblando una esquina cerca de un puente, y lo que ven los deja más que plasmados. El puente destruido, carros de civiles y policiales haciendo de muro, dos héroes de trajes rojos heridos en el suelo, y el villano, un hombre musculoso, de pelo corto cenizo con sangre en todo su cuerpo era el causante, tomando autos con sus brazos y arrojándolo a oficiales y héroes que intentaban acercarse. ¿Qué haga? ¿Es el villano muscular? Gritaría Charlie aterrada de saber de este villano, quien se hacía escapado del Tartarus hace 4 meses atrás. En eso, Billy dice una cosa. Charlie, llévate a May, lo más lejos posible, los alcanzo después, ordenaría Billy para que ambas huyeran de ahí. Entiendo, suerte amor. Decía Charlie. Espera, no te quedes ahí, hay que ir junto. Decía May preocupada. Pero en eso, Charlie la toma de la cintura, y de un brazo se la llevaría corriendo. Charlie, ¿qué demonios? Exclama May en protesta, pero Charlie no respondería y seguiría corriendo. Y no dijo nada, ya que tanto ella como Alex sabían el secreto de sus parejas y tenía fe en que pueda derrotarlo. Una vez que ellas no estuviera a la vista, usaría su Omnitrix, viendo la imagen de un ser de 4 ojos y al seleccionar, desliza la placa y presiona la plataforma del Omnitrix, generándose un destello verde. En la escena. Luego de alejar a los héroes y oficiales lo suficiente, se acerca a sus dos víctimas que lo atacaron y lograron herirlo de la cara, los héroes de rescate Waterhouse, hombre y mujer héroes. Bien malditos hijos de perra, cuando los mate, me gozaré en ver su sangre salirles de los cuerpos, en compensación por quitarme un ojo, decía el villano que aunque herido, se excitaba con el dolor. Ni los héroes de la agencia o la asociación podrán detenerme, rugió alzando los brazos, para un golpe de mazo que los aplastara a ambos, moribundos. La pareja estaba mal herida y no podía escapar de sus muertes y resignados, aceptaron morir y dejar solo a su hijo. Pero los brazos de Muscular, sería sujetado por alguien. ¿Qué carajos? Exclama Muscular al su ataque ser frenado, por dos enormes manos rojas. Y su atacante, un ser raro enorme como él, musculoso de piel roja, 4 ojos amarillos y 4 brazos. ¿Quién carajos eres? Muscular decía como reacción. El que te pateara tu feo y carnoso trasero. Gritaría al ser siendo Billy y con los brazos inferiores, daría un doble golpe hacia Muscular, mandándolo a estrellar en otra parte. ¡Puah! Muscular escupe mientras su cuerpo se estrella de forma estrepitosa contra una estructura del puente, generándose una polvareda. Cosa que deja sorprendida a todos los héroes y oficiales, ¿de dónde apareció ese sujeto? ¿Era un Kaijin acaso, o algún sujeto con Kosei extraño de mutación? No se queden ahí, llévense a estos héroes malheridos. Yo voy a entretener a este simio. Gritaría Billy a los oficiales de policía. Muscular de la polvareda emerge de los escombros, su sonrisa antes arrogante era ahora una mueca de puro odio. Maldito fenómeno, dejar papilla. Muscular decía, bien soy como de su cuerpo, emergen grotescas fibras musculares, más y más, aumentando su tamaño y fuerza. Y sin esperar, se lanza con el puño derecho alzado. Te volveré pulpa de carne, hijo de perra, gritó Muscular conectando el golpe en 4 brazos. A lo que se cubre con sus brazos y absorbiendo la fuerza cinética de aquel ataque. Sé más creativo, decía Billy y con sus 4 brazos, haría un aplauso que crearía una onda de choque. ¿Qué? Imposible. ¿Cómo soportaste mí? Muscular no terminaría. Tratando de no ser más arrastrado. Ya que un poderoso derechazo le conecta en la cara, destrozando los huesos enteros de la mandíbula. Hasta aquí, llegas tú. Gritaría Billy y sin contenerse, se estaba madreando a Muscular, de forma salvaje y sin piedad. Gracias. Muscular exclamaría, una tortura total en su cuerpo, que ni sus fibras musculares eran capaces de retener los golpes del Tetraman, huesos, costillas, órganos, todo dañado. Y al terminar de golpearlo, le sujeta de la pierna, para lanzarlo hacia arriba.
y dando un salto, llegaría de donde está el villano y de un martillazo de 4 brazos, caería directamente hacia el suelo. Ah, fue el gemido de dolor débil de Muscular antes de quedar inconsciente, o más bien, al borde de la muerte. Y aterrizando en el lugar del cráter, vería que acaba de detener a Muscular y evitar que quite más vidas, pero si volvía, esta vez acabaría con él. Los presentes, siendo policías y algunos héroes que estaban casi heridos, se sorprendieron que Muscular acaba de ser derrotado. 4 brazos solo hizo el símbolo de paz, antes de saltar muy alto, dejando la escena. Dejando a un Muscular totalmente derrotado y 2 héroes que necesitaban atención médica. Ahora todos se preguntan, ¿quién o qué era esa cosa que derrotó al villano de fibras musculares? Y al aterrizar en un callejón, presiona el centro del Omnitrix, volviendo a ser humano, para fortuna de Billy. Suspiro, menos mal que lo terminé, antes que el tiempo se me acabe, decía Billy al saber que nadie se dio cuenta que fue él, quien derrotó al villano. En eso, recibe un mensaje de Charlie, diciendo que estará esperándolo en el apartamento con May. A lo que escribe que está yendo de camino y que no tardaría en venir. Y después de escribir el mensaje, se va del callejón, como si nada hubiera ocurrido. Momentos después. Ya de regreso, al parecer las parejas se juntarían, ya que Susano estaría dentro también del laboratorio, con Alex. La llegué chicos, avisa Billy que ya llegó. Ah, ya era hora Billy, porque pensé que estarías como 20 minutos antes de casa debido a que se quemó tu secundaria por alguna razón, decía Susano sin pegar los ojos de su microscopio. Sí, ¿qué se le va a hacer? Por cierto, Charlie y May, ¿están aquí? Preguntaría Billy. Aquí, relajándonos, decía Charlie, estando con Alex y May degustando de la comida fitness que Susano les dio. ñam, es 0 azúcar pero su dulzura de este dango es legendario, admite May. Bien, todo está conforme. Bueno, Susano, ¿qué dices de hacerle una visita a unos viejos amigos? Preguntaría Billy. Sí, ya decía yo que me lo pedirías, en fin mi proyecto Robot Boy y Astro Boy pueden esperar, decía Susano. Será para mañana, ya que está anocheciendo y dudo mucho que regreso hasta la noche, así que, sigue en lo tuyo. En cambio yo, debo de enderezar a esta inventora que no para de estallar cosas, decía Billy. Oye, ñam, eso ofende, decía May con un puchero. May, lamentablemente es la pura verdad, decía Charlie. 7 segundos después. Lo conseguí, soy un genio. Reía Susano al cielo. A lo que pararía de hacer Billy en ayudar en May. En eso, Susano sacaría de un aparato, algo color azul brillante, que iluminaba más que una bombilla, una especie de esfera. Susano, ¿esa esfera azul, es acaso lo que pienso que es? Preguntaría Billy ya que esa esfera azul, solo se ha visto uno de esos en algo. Energía atómica / nuclear, una fusión atómica, potente y limpia que 5 reactores ARC juntos no podrían superar, es la fuente definitiva de limpieza, decía Susano. ¿Sabes lo que dices? Un paso en falso, todos moriremos, decía Billy. Por favor, ¿quién sería tan tonto como para hacer eso, siquiera tocarlo sin protección? Decía Susano. Ella, respondió Alex. Ya que Charlie sometía a cierta pelirrosada. Abajo, Atsume mala, decía Charlie sometiendo a la pelirrosa. Por favor, quiero ver de cerca ese bebé, decía May para analizar esa fuente de energía. Entiendo, decía Susana dejando con unas pinzas, el núcleo azul en un casillero antirradiación, más resistente y con llaves, junto a más casilleros con otros objetos peligrosos. Listo, lo usaré cuando sea necesario, decía Susano. Será lo mejor, ahora, vamos a cenar, decía Billy. Atsume esta noche se quedaría como en una pijamada, con Alex y Charlie, así que sin acción. Estoy triste, decía Susano cómicamente con Billy al saber que esa noche no tocaba. A lo que sin más salen del taller y se van para hacer la cena. Sabes, hemos pasado por muchos países sin duda, que hemos vivido una linda vida, decía Susano colocando los platos, hablando de sus logros al paso del tiempo. Sí, empezando desde la pobreza, hasta convertirnos en empresarios de las más grandes, decía Billy ayudando en los cubiertos. Y de las personas conocidas, como el maestro Blackjack, aún lo extraño, decía Susano. Él estará ocupado como doctor, decía Billy.
Shoji-sensei, quien me ayudó a saber de marionetas Katakuri, y cómo olvidarnos de ya sabes quién, decía Susano dándole codazos a Billy. Shirogane y Masaru, decía Billy. Ajaja, muy chistoso, aún recuerdo tus burlas hacia mí de esos momentos, decía Susano. Bueno, dejemos eso de lado, chicas, la cena está lista. Avisaría Billy. Y Lid, pero las que no echaré de menos, será a Glut, Balmeto a esa loca de Tsubame, decía Susano temblando al recordar a ambas. Locas musculosas asesinas a su manera. Sí, rezo para que nunca nos topemos con ellas nuevamente, decía Billy. Balmet me va a violar, decía Susano traumado chupándose el dedo en posición fetal. Párate, ya vienen las chicas, decía Billy. Luego de una deliciosa cena de pollo, preparada por un bot de cocina, las chicas con ambos protas pasarían una velada de charlas, risas y conversaciones a futuro. Después de la cena, van a sus cuartos, y como acordaron, Mei va a dormir con Alex y Charlie, según lo acordado. Y Susano y Billy estarían en sus cuartos respectivos. A la mañana siguiente. Los protas se despertaron, con sus respectivas parejas en esos momentos. Yaum, buenos días, decía Susano usando un cubreojos para dormir. Buenos días, decía Billy recomponiendo su sueño. Yaum, buenas, decían Charlie y Mei, descabelladas. Buenas, esta vez nosotras haremos el desayuno, decía Alex. Cariño, ¿segura? Decía Susano despertando. Sí, esta vez yo y Charlie cocinaremos, amor, decía Alex de dejar que su novio y cuñado descansasen. Billy y Susano se mirarían, sudando del miedo. Oh, qué bien, me muero de hambre, decía Mei. No supo en qué se metió. Ya que luego de ensuciar la cocina, frente a todos ellos estaría una especie de plato, parecido a mover de burbujeante. Y... se ve delicioso, ¿no, chicos? Decía Charlie sonriendo, siendo quien ayudó a Alex a cocinar. Sí, decía Susano picoteando el plato, pero suda al ver que este literal se mueve. Cariño, ¿podrías decirnos qué ingredientes le echaste esta cena? Preguntaría Billy con una sonrisa tensa. Pues, huevos, aceite y no sé, decía Charlie. Ajá, sí, decía Susano colocándose gafas y teniendo un raro aparato en sus manos. Amor, ¿qué ves exactamente con esas gafas? Preguntaría Alex al ver qué haría Susano. Flash. Susano presionó, y una luz cegadora daría a Mei, Charlie y Alex, dejándolas desorientadas. Ahora. Gritó Susano a Billy. Cosa que este usa el basurero y activa el incinerador para vertir la comida ahí. Y Jarvis usando unos tubos, serviría el desayuno de huevos revueltos con tocino y jugo de naranja en la mesa. Para después sentarse y sonreír como si nada. Wow, siento un déjà vu, decía Mei tocándose los ojos de no recordar nada hace solo 3 minutos. Oh claro, recuerdo que debíamos hacer el desayuno, decía Charlie. Pero ambas verían platillos en la mesa. Chicas, ¿ya hicieron el desayuno que no recuerdan? Decía Susano sin decir nada de lo que pasó. Sí, ya que parecían que lo hacían de forma natural, decía Billy. Qué raro, pero ¿qué más? Decía Alex despreocupada. Qué raro, bueno, parece que nos desconectamos por segundos, a comer, decía Charlie. A lo que desayunaba tranquilo, pero entre Susano y Billy se dijo una cosa en mente. Esto no sería para siempre, ya que algún día, se enteraría de la verdad. Vídeo borrado, señor, decía Jarvis desde el comunicador. Buena IA, sonrió Susano borrando huellas. Después del desayuno, Billy usaría una cápsula y al presionar el botón, lo arroja frente y explota en humo y ahí, revelaría un vehículo de 4 ruedas. Vamos, qué parada, decía Susano subiendo en el copiloto. Iremos a ver a los Midorrillas, ya hacía tiempo que no sabía nada de Izuku y menos de la señora Inko, respondió Billy y de eso, enciende el vehículo. A la finca Midorrilla, decía Susano golpeando la puerta para partir. Así, Billy y Susano, junto a sus novias, ya que Mei debía de regresar a casa para hacer lo que hace siempre, hacer sus bebés como la inventora que es. Ya que ni muerto dejaría sola a Mei en sus laboratorios, ya que no dudaría que estalle el lugar. De esa forma y luego de un largo viaje, llegarían a los apartamentos Midorrillas.
A lo que caminan hacia su puerta y de eso, tocaron el timbre para ver si había alguien en casa. Sí, diga. Decía la mismísima Inko Midorilla, quien ahora de diferencia del anime no parecía nada gordita sino que algo más alta y con pocas arrugas. ¿Qué tal señorita Inko, nos recuerda? Decía un Susano saludando con la mano. Cosa que Billy alza su mano para saludar con una sonrisa. Cosa que la Midorilla se sorprende de ver esos niños que ayudaron a su hijo. Esperen, ¿ese Susano? ¿Ve Billy? Dijo Inko como únicas palabras al verlos, no podía creerlo, eran más altos y diferentes que cuando eran infantes. A lo que dejaría entrar a su apartamento, para saber cómo fue sus vidas, aparte de esas chicas que lo acompañan a su lado. Estando en la sala de la casa, estarían mirando frente a frente para ver a ambos. Jejeje, ¿y cómo le fue la vida de Izuku como la suya? Preguntaría Billy algo nervioso, pero alegre de verla. Bastante bien, jamás había visto a Izuku tan motivado aún con la idea de ser un héroe, sobre todo entrenando más que nada ahora con alguien, no sé quién, y sobre mí, he tenido ascensos en el trabajo y he implementado trabajos remotos desde casa. Decía Inko ofreciéndole té a ambos y a sus parejas de lo que ha pasado con Izuku. Ah, veo que le haya ido bien, decía Billy. ¿Es como un coach personal? Preguntaría Charlie. Algo así, pero díganme, ¿cómo les fue a ambos? Desde que se fueron, Izuku hizo lo que les aconsejo, entrenar y estudiar, para que tanto cuerpo como mente, eran adecuados para ser un héroe. Decía Inko de saber de la vida de ambos. Jejeje, si se lo dijésemos no nos creería, decía Susano divisando con sus ojos que Inko había adquirido algunos productos cápsula, televisor, tostadora y laptop, los sabía por los logos que ambos ponían en sus productos. Lo más notable es, encontrar nuestras almas gemelas, decía Susano tomando la mano de Alex. Otra peli verde. Un gusto señora, soy Alex Jiki, soy pareja de Susano-kun. Decía Alex presentándose. Wow, tu cabello es igual de verde natural. Jeje, Izuku parece que al igual que yo no somos los únicos peliverdes. Decía Inko cortésmente. Si preguntaría que somos parientes, van a decir que sí por el color de cabello. Decía Alex ya que no dudaría que muchas personas dirían que son parientes lejanos. Mi nombre es Charlie Cotton, soy pareja de Billy-kun, amante del soccer, lucha y deporte. Decía Charlie presentándose. Vaya, una deportista, sin duda que eres afortunada de estar con alguien como Billy, él te hará feliz, eso lo sé. Decía Inko. Oh sí, me ha hecho la chica más feliz del mundo. Decía Charlie con amor a su novio. Eso me alegra mucho. Decía Inko al saber que es feliz. Y bueno, ¿sabe dónde podremos encontrar a Izuku? Queremos ver cómo está, preguntaría Susano. Antes de eso, respondan a una duda que tengo desde el día que los conocí. Decía Inko para entrar en un tema en específico. Claro, ¿cuál sería? Preguntaría Billy. ¿Ustedes dos tienen familia? O sea, un tutor que esté al pendiente de ustedes. Preguntaría Inko de forma directa. Susano y Billy solo se quedarían callados. Cosa que Billy se rasca la cabeza, al no saber qué decir de esa pregunta. Supongo que, a este punto, debemos ser sinceros y honestos, ¿no lo cree Susano? Preguntaría Billy ya que Inko es una de las personas que se preocupan por personas que ella aprecia. Sí, verá señorita Midorilla, ambos realmente, poseemos apellidos inventados, obtenidos o sea de entidades famosas ya que realmente somos, huérfanos, desde pequeños, decía Susano. Dejando a Inko en shock de lo que acaba de escuchar. ¿Qué? Pero, ¿por qué no me lo dijeron? Preguntaría Inko al saber que ellos dos, son huérfanos. Éramos pequeños pero las mentes más listas, no supimos el amor de una madre o un padre puesto que nuestras mentes se centraban en otras cosas más importantes que sabíamos que con padres no entenderían, decía Billy cruzado de brazos. Y así fue, gracias a eso, pudimos sustentarnos por sí mismo, y como puede ver, pudimos seguir adelante, y sin complicaciones, decía Billy al decir la verdad. No nos preocupa eso de no tener padres, ya que quienes sean por abandonarnos, sabíamos que no les importábamos, decía Susano con desinterés. Así que no se preocupe señora Inko, al final, lo hecho está, así que, estamos bien, decía Billy al decir que dejó eso de lado y sin rencores.
Charlie y Alex no dirían nada, mostrando algo de pena por el pasado de sus novios. Entiendo que no quería que me preocupara por ustedes, pero al menos hubiera podido hacer con su estado de huérfanos, así podrían tener una gran infancia, crecer como unos niños normales, vivir como cualquier niño, pero no pudieron tener esa vida. Decía Inco de que eso pasara esa vida. Jejeje, sí, pero lo pasado es pasado, ya tenemos edad suficiente para ser independientes, decía Susano. Y aunque ese fuera el caso de buscar a alguien que nos adopten, dudo mucho que se fijen en unos niños kirkles que solo para la perspectiva de los demás, seríamos unos estorbos o inútiles, al no poseer que los demás tienes, un cose, respondió Billy serio de ese detalle. Suspiro, odio admitirlo, pero, es verdad. Bien, es un gusto en volver a ver los niños, espero que sigan viviendo felices y estables en su camino, quizás, puedan encontrar a Izuku en una zona de Mosutafu, la playa de Agoba, ya que ahí es donde mayormente va en este último mes. Decía Inco de eso último. Entiendo, gracias por entender señora Inco, y saber dónde está Izuku. Bueno Susano, chicas, nos retiramos, vamos, hay que ir a la playa de Agoba, decía Billy para pararse de donde está sentado. Igualmente, que les vaya bien en el camino, decía Inco feliz de ver que al menos, volvería a verlos. Todos en eso se despiden, y después subirían a la camioneta. Bien, playa de Agoba o vamos a ver a Sensei, decía Susano curioso. A la playa, después a dónde está Sensei, ya que aún debe estar en Kamakura, decía Billy para encender el vehículo. Momentos después, playa de Agoba. Repítanme, ¿en serio esta es una playa? Preguntaría Charlie a dónde llegaron. Ya que desde 3 cuadras, se podían ver los montones de chatarra en pilas de montañas, la zona más sucia que había visto, más en Japón conocido por su limpieza. Sí, decía Susano bajando del vehículo. Más bien, esto es un basurero, respondió Alex de ver la basura amontonada. De hecho, aquí comenzamos, todo, nuestra guarida inventos, es como volver a casa, decía Susano de donde iniciaron. Así es, ahora que no recuerdo, el lugar donde vivíamos, ¿estará ahí todavía? Preguntaría Billy ya que había pasado mucho tiempo, desde que se fueron de aquel basurero que fue una vez, su hogar. Pues, ahí está el almacén abandonado donde vivíamos, decía Susano apuntando a dicho almacén donde antes vivían, ahora algo más en ruinas por el pasar del tiempo. Ya veo, entonces, ¿quieren echar un vistazo? Preguntaría Alex ya que literalmente ese lugar es donde vivía su pareja y Billy. En eso, escucharan ruidos abajo, gemidos de esfuerzo y metal moverse. Cosa que Susano de un salto se posa en el barandal, seguido por Billy. Y ahí lo verían, alguien abajo cargando grandes pedazos metálicos, en un montón aparte, como limpiando la zona. No ha perdido tiempo, decía Susano saltando del barandal. Sí, y veo que ha progresado muy bien, decía Billy saltando también de la barandilla. En eso, se vería a un chico peliverde pecoso, más alto y cabello verde alborotado dejar un pesado contenedor metálico en el suelo, cerca de otro montón de chatarra. Uf, bien, solo un poco más y llevaré esto, decía el peliverde. Vaya, has trabajado muy duro escuálido, dijo una voz tras de él. Sí, la última vez tenía poca autoestima, pero ahora, se nota que cambiaste para bien, decía otra voz conocida. Esperen, decía el peliverde sorprendido, y volteándose rápidamente. Ahí viéndose a un Susano y Billy, sonriendo de brazos cruzados. ¿Qué tal brócoli? Saluda Billy de forma burlancia. Chicos, ¿en verdad son ustedes? ¿Susano, Billy? Preguntaría Izuku, quien reconocería al verlos. No, somos clones robóticos avanzados de IA, claro que somos nosotros Izuku, decía Susano burlón. Cosa que sin más deja de lado su entrenamiento y los abraza al ver que volvieron. Jajaja, no puedo creerlo, hacía tiempo que no los veía hace años. Diría Izuku alegre de ver a sus verdaderos amigos. Igualmente Izuku, hace años que no nos veíamos, decía Billy al ver que Izuku los considera aún sus amigos. Mira cuánto cambiaste, ahora dejaste ese peliverde miedoso a una versión mejorada, y todo por soltar a ese bastardo con petardos en el culo, decía Susano del cambio de Izuku. Por cierto, ¿qué habrá pasado con él? ¿Salió del reformatorio acaso?
Pregunta Billy curioso de no saber más del musulmán, puesto que para él y Susano les era irrelevante su situación. Cosa que Izuku cambia su semblante y relata lo que pasó después de estar en el reformatorio. Contando a detalle de lo que pasó con Katsuki, que después de salir, se había mudado con sus padres a otra parte, debido a los daños que él y sus matones habían hecho, y desde entonces no lo volvió a ver, ya que de seguro irá a la UA ya que ese era su objetivo para ser un héroe. Espero que lo hayan torturado ahí, claro de la forma mala, decía Susano de ese detalle. Yo digo que en caso de haber cambiado, que lo demuestre con acciones y no con palabras, ya que si se ve que cambió para bien, no hay queja con él, pero si no, supongo que un par de puñetazos, le hará saber, decía Billy de su opinión. Bueno, cambiando el tema, fuimos a visitar a tu madre y supimos dónde encontrarte, así que aún con el sueño de ser héroe no. Porque no por nada te dimos apoyo, decía Susano de ese detalle. Así es, ya que alguien me está ayudando en poder fortalecerme, en sacar la basura de esta playa, ya que debo de terminarla antes de los exámenes de la UA, explica Izuku de ese método. Déjame adivinar, tu entrenador personal te ordenó hacerlo, ¿cierto? Como parte de entrenamiento, decía Billy entre comillas. Ese sí, y como dije antes, debo de terminar de limpiar esta playa, antes de los exámenes de la UA, respondió Izuku. ¿Y quién demonios te ordenaría a limpiar la playa? Más bien que haces trabajo que el gobierno no quiere hacer, opina Susano. Y antes de que diga algo, una persona flaca de cabello rubio, ojos hundidos se acercaba en donde están los jóvenes. Mi gorilla shonen, he llegado para, decía el hombre, paralizándose al ver a más gente. ¡Ah! Un esqueleto. Exclama Billy del pánico. Tortazo. Idiota, no seas grosero, decía Susano cómicamente. Ay, lo siento, decía Billy adolorido. Perdónelo Solmig, es que ellos son mis amigos, Susano y Billy, como le comenté. El dolor de Billy desaparece como polvo y Susano se paraliza. Un momento, dijiste Olmig. Decían ambos volteando lentamente al hombre escuálido. Izuku al darse cuenta se tapó la boca, dándose cuenta que la cagó. Izuku, repítelo de nuevo, él es, el símbolo de la paz, Olmig. Preguntaría Billy entrecerrando sus ojos al brócoli con patas. Y yo, suspiro, lo siento sensei, decía Izuku bajando la cabeza. ¿Cómo es posible? ¿En serio es usted? Porque, sin ofender pero, decía Susano apuntando, forma musculosa de una pancarta y segura, pa ahora una versión escuálida despojada de su piel. Cosa que sin más, él se presenta como Toshinori Yagi, y como se dijo, él es Olmig y le cuenta de su herida y su batalla que lo dejó en esas condiciones, que solo le permite ser héroe por 3 horas. Y así es shones, por eso, deben mantener este secreto para que no hará pánico en las personas, termina de explicar el símbolo de la paz. Uy, esa herida es la peor que he visto en mi vida, decía Susano analizando los daños, pulmones, riñones y parte del estómago seguramente no estaban ahí. Sí, ya sé, tengo una idea, señor Toshinori, hay una forma de poder restaurar su cuerpo, a su antiguo apogeo, ¿le interesa? Diría Billy ya que él y Susano estaban replicando una máquina que solo aparecería en Dragon Ball Z. ¿Eh? ¿Qué? ¿Cómo es eso? Decía Olmig, sus ojos huecos bien abiertos. No somos comunes, poseemos tecnología avanzada que podrían ayudar, y a lo que Billy se refiere es a un invento de cámara regenerativa basada en Dragon Orbs. Billy pone circuitos y yo el químico, aprobada con 99% de efectividad regenerativa, pregúntele a Billy, decía Susano. Ya que ahí lo metía cuando Billy sufría palizas. Sí, y gracias a que alguien me ayudó a tener huesos rotos, decía Billy mirando a Susano. Si fue culpa de la mala negligencia de seguridad, decía Susano. Oh, Olmig, piénselo, Susano y Billy no son chicos normales, sin duda pueden ayudarlo, decía Izuku. Bueno, ¿por qué no intentar? Vamos entonces, diría Olmig aceptando en ver si era posible curarse. Así, fueron a la camioneta y de ahí, para sorpresa de Izuku, conocería a las parejas de Susano y Billy, Alex y Charlie. Y una vez que llegaron a su casa, que es un apartamento grande para ellos, fueron a la sección de laboratorio, dejando con la boca abierta a los dos presentes. Esto tienen en su apartamento. Decía Izuku incrédulo, de ver una gran zona llena de inventos, tecnología y aparatos. Las mentes brillantes no pueden quedar selladas a espacios pequeños, decía Susano.
pero al ver un símbolo que es conocido, solo uno exclamaba por ver el símbolo que se hizo mundial por crear las cápsulas para llevar cualquier cosa, casas, autos, aviones y que fue tendencia en el mundo. Ese símbolo es de la corporación Cápsula. Gritaría Olmigt al ver ese símbolo de C. Ups. Nos atraparon. Decía Billy viendo que ya se dieron cuenta quiénes son. Ya era hora, y eso que solo dimos pistas tan evidentes, decía Susano mirándose las uñas. Señor, usted nos dijo su secreto, es lo justo decir el nuestro, nuevamente nos vamos a presentar, somos los fundadores, líderes y gerentes de la empresa Corporación Cápsula, diría Billy con una sonrisa, junto a Susano. Eso dejó con la mandíbula abierta a ambos, los inventores, dueños de la corporación más avanzada del mundo, conocida por sus inventos avanzados y más de 10 propiedades compradas, eran unos jóvenes sus fundadores y jefes. Y como Nis dijo de su condición, vamos a presentar una de las máquinas para la revolución médica para hospitales, les presentamos, la máquina de regeneración, decía Billy señalando con ambas manos en un lugar en específico. Una máquina que en centro, estaba un vidrio circular y que dentro se ve una parte donde la persona estaría sentado, arriba estaría un tubo para llenar el tanque de la máquina. Y una computadora que está posicionado enfrente de dicha máquina. Empecemos con esto, decía Susano tronando el cuello para empezar. A lo que Billy le pide a Toshinori que se quite su ropa, y que solo esté en boxers. A lo que hace caso y muestra su cuerpo flaco y con aquella herida característica. Dejando a Alex y Charlie algo horrorizada de cómo ese hombre pudo soportar dicha herida. Así, el vidrio circular se eleva para así, el héroe rubio pudiera entrar en dicha máquina. Billy y Susano pondría los sensores para monitoreo en sus signos vitales. Pero mientras esto seguía, en la Tierra, pasamos a otro panorama. A unos kilómetros de la distancia de la Tierra, está la cuarta roca del Sol, que sería el planeta que todos creía ser inhabilitado, el planeta Marte. Cuando los Coseis aparecieron y la profesión de héroe, era la novedad, dejaron de lado las incursiones espaciales, creyendo que no era necesario explotar otros planetas como Marte, pero ese fue su error. Una raza alienígena habitó este planeta, de a poco, con los años generándose una especie de utopía avanzada que hizo habitable este planeta para los seres de ahí. Y después de años, se formó una civilización muy avanzada, donde una raza alienígena de Marte estaría prosperando, pero enfoquémonos más en especial, un castillo que es la mayor estructura de toda una ciudad. Dentro de dicho lugar, se vería una figura femenina, sentada en el trono, con su cabello blanco plateado, ojos azules, una línea que estaría en su rostro, piel oscura, muy oscura y sus vestimenta de su posición como la que dirige a su raza. Así es, esa figura femenina, es la reina de Marte, que estaría viendo un holograma del planeta vecino, la Tierra. Mi reina, ¿todo bien?, preguntaría un ser totalmente oscuro, con casco que parecía hacerlo estilo romano, con solo ojos blancos. Armado con una pistola y rara apariencia cómica, a diferencia de la mujer peliblanca alienígena. Comandante Marvin, al parecer, los terrícolas han evolucionado, decía la reina de Marte. Oh. Así es mi señora, según nuestros científicos avanzados, descubrieron que la Tierra ha mejorado con respecto a sus evoluciones llamadas Coseis, haciéndolos prácticamente más fuertes que hace 200 años atrás, decía Marvin en unas hojas. Así parece, y no solo es eso, muchos alienígenas fueron a ese planeta con tal de tener algunos de ellos, para su civilización, decía la reina de Marte sería. Oh sí, hemos detectado que los Serpos y Terrekurls están ahí también, pero no hemos podido dar con ellos para cazarlos, decía Marvin. Esto es problemático, sin duda nos va a quitar la competencia, decía la reina. Pero señora, según más informes, ese planeta cuenta con raros seres que no entendemos, decía Marvin sobre la energía espiritual de los yokais. Sí, aún me sorprende de esos seres que ni la más tecnología pueden con estos seres llamados yokais, decía la reina de saber de ellos. Bueno, solo espero que su exnovio Boros no se adelante en usted sabe qué, decía Marvin. Eso sin duda produjo un escalofrío en la columna de la reina marciana. Ni que lo digas, de ser así, comandante, prepara una flota grande, vamos a visitar la Tierra, para ver si hay un acuerdo mutuo y si no, conquistarla, ordenaría la reina de Marte a su comandante.
Enseguida mi reina, respondió Marvin a las órdenes de su líder. A lo que hace una reverencia y se prepara para hacer los preparativos para ir a la tierra y ver si podría tener algo de los terrícolas, sin saber que conocería a dos personas peculiares que cambiarían todo. Continuará.